a que me acompañen a una porción bíblica que es la que nos va a plantear el problema. ¿Ya? Yo voy a compartir la Biblia de acá. Si me acompañan aquí leyendo en Romanos capítulo 7, vamos a estar leyendo desde el versículo 7. Vamos a leer entonces, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ya? Ahora, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, les voy a hacer una aclaración hasta ahí. Lo que Pablo nos está diciendo, no lo está diciendo de inconverso. Él es Pablo, es creyente. Este capítulo particular nos habla del pecado de Pablo. Entonces, hay muchas personas que incluso han opinado de que este capítulo Pablo lo escribió antes de ser creyente, antes de ser salvo, porque habla de su pecado, habla de su pecado, habla de un pecado que lo domina. Dice en el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, es el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Ok? Se dan cuenta que son las palabras de un creyente, pero está hablando del pecado que hay en él, o el pecado que él mismo desarrolla. El 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ahí se produce como una doble intención. O sea, por un lado él dice que se deleita en la ley de Dios, pero por otro lado él dice que encuentra una ley de pecado en sí mismo. El 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Esta porción de escritura, uno tiene que leerla otra vez para poder entenderla bien, pero lo que está hablando Pablo ahí es que con su mente él quiere, es cierto, agradar a Dios y hacer el bien, pero su carne lo lleva a fallarle a Dios y a pecar. Y él se encuentra que dentro de él están estas dos naturalezas. Entonces, nosotros necesitamos venir y estudiar esto, porque esto a ver, si nosotros
lo aplicamos, ¿cierto?, en nuestra vida, esto es prácticamente todos los días que nosotros... Y gloria a Dios si es que podemos ver, ¿cierto?, esa pelea. Si no vemos la pelea, no vemos que hay una pelea, entonces, ¿cómo te lo digo? Hay personas que dicen ser creyentes, que no sienten esta pelea. Ese es el problema número uno en la iglesia del día de hoy. Que mucha gente, muchas personas dicen ser creyentes, pero no entienden esta pelea, no la viven. Entonces, nosotros podemos pelear la guerra contra el pecado, ¿cierto? Y la peleamos de dos puntos de vista. Está el que dice, yo no voy a hacer eso, y la pelea desde el lado de Dios. Yo no voy a cometer pecado, voy a pelear en contra del pecado, pero también hay cristianos que pelean del otro lado y dicen, pero ¿qué tiene esto de malo? Pero esto no es pecado, pero esto no es tanto. Y tú tienes que ver de qué lado de la línea, pues hay una línea divisora entre el pecado, entre lo que es pecar y lo que no es pecado. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy es delicado por el asunto de que nosotros estamos hoy día como echando mano de todo lo que nosotros tenemos espiritual en nuestro quehacer. O sea, hay personas que tengan depresión y en la depresión dice, yo oro, yo leo la Biblia, yo pienso en los versículos bíblicos, pero no pasa nada. Yo hago esto, yo me reúno todos los días, pero todavía tengo temor, todavía tengo miedo, todavía tengo depresión, todavía me preocupo, todavía, o bien hay creyentes que llevan una vida carnal, una vida que no tienen esta pelea de lo espiritual con lo carnal, y tienen pecados recurrentes, pecados que los dominan, pecados que van y vienen. Y se preguntan, yo me recuerdo mucho de bueno, lo voy a llamar hermano, porque él dijo que él era creyente y se bautizó, pero él tenía un problema con un pecado y él me pedía ayuda y me decía, pero vigílame lo que veo yo en mi computador, vigílame. Y él puso un programa en mi computadora para que yo supiera todo lo que él veía en su computadora. Yo le digo, mira, eso no va a trabajar. Yo no puedo hacer el policía tuyo de estar cuidándote para que tú no peques como un niño pequeño. Digo, es necesario que tú vengas a una verdadera relación con el Señor y entiendas esta pelea espiritual. Entonces, gloria a Dios por aquellos que entienden la pelea y que la advierten. Y eso es lo que vamos a tratar de entender nosotros ahora, porque tú puedes darte por derrotado, o tú puedes dar por derrotado a otra persona. Entonces, tenemos que entender qué es lo que Pablo nos está diciendo ahí cuando dice que ve en el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando Santiago dice que el creyente no peca, y lo dice así, pum, tajantemente, el creyente no peca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos creyentes que pecamos? ¿No pecamos? ¿No debemos pecar? ¿Podemos no pecar? Todo eso es lo que vamos a aprender en lo que vamos a empezar hoy día. No vamos a llegar hoy día a la conclusión final, pero vamos a ir poquito a poquito mirando. Yo creo que nos va a tomar unas 2 o 3 clases por lo menos, 3 domingos en que podamos terminar el tema. Entonces hoy día vamos a comenzar mirando 3 verdades
de un verdadero creyente. ¿Ya? El título del día de hoy pudiera comenzar por ahí. 3 verdades de todo verdadero creyente. Y la primera verdad es el hecho de que toda persona que ha reconocido a Cristo como Salvador, toda persona que ha sido verdaderamente salvo, es un hijo de Dios. ¿Ya? Hay religión que pone por etapas. Hay primero esto, primero lo otro, primero horas, después a la semana siguiente recibes el Espíritu y después, si te portas bien por un mes, si te bautiza, dicen algunos también, que si no hay bautismo no hay salvación. Entonces, toda persona salva, toda persona que realmente ha reconocido a Cristo como Salvador, es un hijo de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en dos versículos que no voy a tratar de no poner muchos ejemplos, pero ustedes pueden después en su estudio, ¿cierto? Completar y buscar más versículos que lo digan. En San Juan capítulo 1, y versículo 12. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ya? Entonces, esto nos habla de un nuevo nacimiento, ahora un nacimiento espiritual, que no es, dice, engendrado por carne, sino por Dios, es en algo espiritual. Ahora, el mundo puede creer, ¿cierto?, que todos somos hijos de Dios. Este es el versículo clave que usted tiene para mostrar, ¿cierto?, de que no todo el mundo es hijo de Dios. La gente cree que porque se porta bien, porque son simpáticos, ¿cierto?, porque no le hacen mal a nadie, entonces a todos somos hijos de Dios, porque Dios es amor. No, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el próximo está ahí también en San Juan, pero en capítulo 3. Gracias, mamá. Versículo el 3, primero, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya? Y si ustedes van arriba, ahí está el título Jesús y Nicodemo, para que lo puedan leer completo después. Toda la entrevista en Juan capítulo 3. Pero ahí Jesús le hace una declaración en el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto a mí me causa como una risa ahí en el sentido, porque le está diciendo, no puedes ver quién yo soy, no puedes verme, no puedes conocerme, estando yo parado frente a ti, ¿cierto? Le dice, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. Ahora, mira el versículo 5, dice, de nuevo, la respuesta de Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús le está aclarando de que hay un nacimiento carnal que todos hemos vivido, pero hay un nacimiento espiritual que debe efectuarse en la vida de una persona. ¿Para qué? Para que pueda ver el reino de Dios, para que pueda entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Mira lo que dice el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? Esto es posible que una persona que recién comienza en los caminos del Señor no entiende qué es eso de nacer de nuevo. Pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Como primera cosa, entonces, toda persona salva es un hijo de Dios que ha nacido espiritualmente.
¿Ya? La segunda verdad que podemos nosotros titular ahí es que toda persona salva, al momento de nacer de nuevo, es bautizado por el Espíritu Santo. Toda persona que es salva, al momento de nacer de nuevo, es bautizado por el Espíritu Santo y es parte del cuerpo de Cristo. Todo esto es una serie de situaciones que suceden en el momento en que una persona es capaz de ver su situación pecaminosa frente a Dios y podemos tomarlo, ¿cierto?, que es cero conocimiento de Dios. O sea, cuando una persona comienza a venir a la iglesia y comienza a oír el Evangelio, esa persona no entiende. Esa persona no va a entender a Dios, no lo va a conocer, no va a saber cómo es, ni qué es lo que quiere, ni por mucho que lea la Biblia, ¿cierto?, va a ir conociendo a Dios. Lo primero que esa persona va a conocer es su propia situación. Él va a entender que es un pecador y va a entender que va camino al infierno. No hay otra cosa que entender. Y lo otro, como dice Pablo, es el hecho de que me propuse, dice Pablo, a presentarles a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo crucificado, ¿cierto? La muerte de Cristo es el remedio a esta muerte espiritual y esta condición eterna de perdición. Entonces el ser humano, cuando viene a oír palabra, eso es lo primero que va a poder mirar, no va a entender, pero dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros venimos a pedir perdón y tomamos a Cristo por Salvador, dice que el Espíritu Santo nos bautiza, somos bautizados por Él. Ahora, miremos un versículo, en 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que sucede en el día de nuestra salvación. Más bien, no en el día, en el instante de nuestra salvación. Otro versículo, en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahora miren, a ver si acaso ustedes lo vieron. ¿Qué es lo que dice que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos bautiza, ¿cierto? Dijo que nos bautizó en un cuerpo. ¿Ya? Ahora miren lo que dice el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es el que agarra a esta persona, a este nuevo creyente, y lo sumerge en Cristo, lo mete dentro de Cristo. ¿Ya? Esto es algo espiritual, no es algo que nosotros podemos ver. Dice, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿qué significa el estar revestido? Yo me acuerdo lo que estudiaba yo para la guerra del Pacífico, dice que los barcos eran de madera, pero les hacían un revestimiento metálico, ¿ya? Y el revestimiento metálico es hacerle
una coraza, una ropa que cubre el barco completo, de metal era. Ahora, ¿cómo nosotros, cierto, al ser bautizados en Cristo, cómo somos revestidos de Él? ¿De qué? ¿De qué somos revestidos? Y es de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Acuérdense, la sangre que cubría el dintel de la puerta, esa es la sangre que nos cubre a nosotros. La simbología es que el espíritu de la muerte ya no nos ve y ve la sangre de Cristo. Dios, acuérdense que Dios Padre no puede ver el pecado, entonces cuando Él, imagínense ustedes que mira de arriba y nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros, ya ve la sangre de Cristo que nos cubre. Esto es una manera, estoy tratando de buscar una manera sencilla de poder explicarlo, pero eso es lo que es el hecho de que somos bautizados por el Espíritu en Cristo. Miremos otro versículo en Efesios 4:4. Efesios 4:4. Vamos a leer desde el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí se refiere a que todos nosotros los creyentes, toda la universalidad de los creyentes pasa por este proceso. Forma parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que tenemos dos verdades. Uno, que toda persona salva es hijo de Dios, y que toda persona que salva, al momento de aceptar a Cristo, al momento de nacer de nuevo, es bautizado por el Espíritu Santo y es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos da pie para la tercera verdad, ¿cierto? Y es el hecho de que toda persona que ha nacido del Espíritu Santo, toda persona que ha aceptado a Cristo como Salvador, y ha sido bautizado por Él, o sea, ambas cosas son verdad, recibe al Espíritu Santo. ¿Ya? Pero no como en el tiempo de Sansón. Ok, lo voy a decir de nuevo. Toda persona que ha nacido del Espíritu Santo y ha sido bautizado por Él, recibe al Espíritu Santo como presencia permanente. Se lo digo de nuevo. Toda persona que ha nacido del Espíritu Santo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo como presencia permanente. ¿Qué significa esto en pocas palabras? El hecho de que nosotros, una vez que Cristo nos envía al Consolador, que es el Espíritu Santo, Él ahora hace morada en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Lo mismo que Pablo, ahí en Romanos capítulo 7 que acabamos de leer, hablándonos de esas dos naturalezas que él ve dentro de él, que pelean entre sí. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿Ya? Ahora, miremos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa palabra mora no es temporal. Mora es continuo. Es una palabra continua, no es que tiene un fin. Mora, vive. Vive. Exacto, vive. Y que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Miren el capítulo 6, de ahí mismo de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Y ahí de nuevo Pablo les vuelve a decir,
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, esto como que se nos enreda con lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? En que él tiene dos naturalezas. O sea, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cómo es que podemos pecar? ¿Cómo es que pecamos? ¿Cómo es que pensamos en algo que no es correcto? Entonces, Pablo lo trata de explicar, lo que él nos dice en Romanos 7, el hecho de que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, venimos de una naturaleza caída. Eso es lo que, así es como nacemos. Nacemos muertos espiritualmente, nacemos lejos de Dios. ¿Ya? Aunque no todas las personas sean malas, como dice, hablan de la depravación total del ser humano. Bueno, eso prácticamente se refiere al hecho de que, claro, no todos son depravados de mente, pero pudieran llegar a serlo. Todo ser humano pudiera llegar a ser malo. Tiene la capacidad de ser malo. Entonces, claro, no todos llegan a desarrollarlo de esa manera, pero a eso es lo que se refiere. Miremos lo que dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, aquí de nuevo, hay un mundo religioso allá afuera, ¿cierto? Que al final creen en lo que quieren. Usan la Biblia, pero al final creen en lo que quieren y hablan a sí mismos. O sea, el hecho de que un cristiano, una persona que dice ser salvo, comete pecado, entonces que el Espíritu Santo se va de él, que el Espíritu Santo y que pierde su salvación. Eso es falso, porque a raíz de lo mismo que estamos estudiando, estamos dándonos cuenta que Pablo está tratando de explicarnos el hecho de que venimos de una naturaleza carnal y pecadora y muerta, pero que Dios nos da vida. Ahora, él no dice que esa naturaleza Él la va a reparar, sino que Él nos habla de que hay dos naturalezas en nosotros, la naturaleza vieja, la muerta, la pecaminosa, y Él nos da una nueva naturaleza, nos da vida y nos da un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Él no nos dice que el otro lo quita de ahí. Ojalá fuera cierto de que Él nos hubiese dado de inmediato, ¡pum!, te cambio el día en que yo acepté a Cristo, te cambio la mente y te cambio tu forma de actuar. Él nos está dando ahora, esta nueva naturaleza es una capacidad. Ahora somos capaces de hacer el bien, somos capaces de entender a Dios, somos capaces de hablar con Él. Somos capaces de entender su palabra, somos capaces de decir no al pecado. Pero tenemos las dos capacidades. Por un lado, de irnos a la carne y a los malos deseos y pecar, y por otro lado, de hacer el bien. Somos ¿cómo se llama? Bipolares. Si pudiéramos decirlo en un sentido, cada creyente es bipolar. Y bipolar es una palabra que han inventado ahora para tapar el pecado del ser humano, pero bueno, ahora como ellos se dicen que son doctores y inventan enfermedades nuevas, la bipolaridad no es más que el hecho de no tener dominio propio, de no poder controlar su carácter. Mire, estas dos naturalezas, porque cada naturaleza se recibe, ¿cierto?, en un proceso de nacimiento. La naturaleza carnal la recibimos en el proceso de nacer carnalmente. Nacimos físicamente.
y el proceso y el nacimiento espiritual se produce en un nacimiento del espíritu. Entonces, miremos esto, por ejemplo, en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3 y versículo 6. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? La Biblia nos explica estos dos naturalezas dentro de nosotros, pero también nos explica que estas dos naturalezas están opuestas una a la otra. No es que lo carnal camina con lo espiritual, no es que nosotros vamos a ser creyentes carnales. Por eso es que muchos pelean con eso. O somos carnales o somos espirituales, pero no podemos ser las dos cosas. No podemos caminar porque son dos naturalezas distintas que van a pelear. Mire lo que dice ahí Juan 3:6. A ver, ¿quién lo puede leer? Miriam, ¿tú puedes leerlo de la pantalla, por favor? Ok, 3:6. Lo que es nacido... Okay. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se da cuenta? Está hablando de dos cosas distintas. Mire lo que dice Romanos 8. Romanos 8:6. A ver, ¿a quién tengo por aquí? Martita. Martita. Okay. Versículo 6. Yeah. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gracias, Martita. ¿Se dan cuenta ustedes que nos habla de una oposición? Que el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, no es una oposición así como decir, hay uno camino contigo. Es una oposición, una cosa totalmente contraria. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, vamos nosotros tomando decisión dentro de nuestra forma de actuar y de pensar. Porque todos nosotros reconocemos nuestra parte carnal. Todos nosotros la tenemos que mirar y la tenemos que reconocer. Mientras más claro tengamos al enemigo, mientras más descubierto lo tengamos, más podemos pelear en contra de él. Porque acuérdense, el creyente cuando acepta a Cristo comienza un camino de santificación, comienza un camino de conocer a Dios. Entonces, en ese camino de santificación nosotros vamos matando a ese viejo, matando al viejo hombre, matando a nuestro antiguo yo, y vamos dándole fortaleza, ¿cierto?, a este nuevo yo, a nueva persona que acaba de nacer, que es espiritual y nos interesa ahora todo lo que sea espiritual y conocer a Dios y buscar la Biblia y oír Biblia y estar, imagínense, llevamos un mes entero, como decía Hernán, en esta campaña. Nunca habíamos hecho una campaña tan grande de 30 días ya. Todos los días, hablando de la palabra y viniendo a oración. Entonces, ese es el camino. Ocuparse del espíritu. Ocuparse. Ahora, identifiquemos nosotros en esta situación nuestra. ¿Quién me puede decir qué es ocuparse de la carne? ¿Qué sería ocuparse de la carne? ¿Quién me puede identificar algo en sí mismo que me diga, mire hermano, esto para mí es identificarme con la carne, es ocuparme de la carne? Yo estoy haciendo esto y esto está mal. O en hipotético, de cualquier persona. ¿Alguien se atreve a decir algo? Ok, Elba dice preocuparse de una enfermedad. Eso sería alimentar la carne. ¿Qué más? ¿Qué más sería alimentar la carne? Miremos dentro de nuestro diario vivir, ¿qué cosas hacemos nosotros que serían alimentar la carne? A ver. Cami. No temer a Dios. No te escucho bien. No temer a Dios. No temer a Dios. Ok, eso está mal. Está malo. Ok, no temer a Dios sería, ok, alimentar la carne. ¿Qué puede hacer?
Puede ser también tener costumbres viciosas, ver demasiado, no sé, todo ese tipo de cosas que no tienen nada espiritual, ¿no? Ah, perfecto, ese es el punto. Ahora, eso que tú dijiste, tenemos que identificarlo nosotros, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que, cómo yo lo hago, porque eso que tú me diste es como la teoría. Ahora, por ejemplo, estar en la carne es pasarme una hora mirando el Facebook. También. ¿Te das cuenta? O sea, ahí no hay nada, salvo ahora que están como si se poniendo ya, pero aparece cada cosa ahí. Pero, ¿qué de beneficio espiritual me va a traer el Facebook? ¿Cierto? Claro, si yo tengo páginas ahí de iglesias o algo, sí, ya, ok, yo acepto la disculpa, pero es algo carnal. O llevarme todo el día viendo películas, ¿cierto? No sé, cada persona tiene un mundo en cada cabeza. Cada cabeza es un mundo distinto. Y cada uno de nosotros debe identificar qué de lo que nosotros hacemos es el hecho de ocuparme de la carne. Ahora, ocuparme del espíritu. Espíritu, ok. Yo digo, ok, todos los días vengo a reunirme con los hermanos. Perfecto. Ocuparme del espíritu es poner música cristiana, ¿cierto? En tiempos en vez de poner cualquier música o cualquier cosa, en el carro, ok, pongo música cristiana. O pongo algún mensaje bíblico, no sé, lo que quiera. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser ocuparse del espíritu? Nelson, Mi hermano. me permites decir, yo creo de que acabas de decir algo que es bien cierto. Cada cabeza es un mundo. Pero de repente tú le dices a alguien a alimentarse de la carne es ver el Facebook y uno pudiera verlo como, pero eso no es importante, eso no, Claro. ¿no? Eso no tiene nada que ver, que cómo yo no voy a poder ver el Facebook si... ¿no? Pero cada uno de nosotros, y aquí me puedo atrever a decirlo en esta página, cada uno de nosotros se conoce perfectamente. Exactamente, eso es lo que estoy Y hay cosas en nuestra vida pecaminosas. Por más joven que usted sea, o anciana que usted sea, o moral que podamos creer, el solo hecho de una jovencita como Camila decir no temer a Dios, puede ir por ahí, porque si tú te conoces y entiendes que en tu vida hay pecado, tú estás cometiendo un error en contra de Dios. Claro. Y estamos fallándole. El hecho, mira, yo cuando escucho no temer a Dios, el hecho de no poner a Dios primero en nuestra vida, es un pecado. Claro. Es un pecado. Yo puedo poder decir, no, pero esto no es malo, yo veo Facebook no es malo, esto no es malo, no me hace decir que eso es malo. Pero hay cosas más profundas en nuestras vidas. Hay cosas más profundas que nosotros mismos nos conocemos. Claro. Nadie más te conoce. Bueno, Dios te conoce más de lo que tú mismo, pero ustedes, cada uno, nosotros mismos nos conocemos y sabemos qué hay de profundo en nuestra vida que puede ser pecado. Sí, hermano. ¿Podría decir algo también? Claro. Pienso que también es importante el hecho de constantemente pelear contra esos pensamientos y esas adicciones que normalmente hemos tenido, ¿no? O sea, la lucha constante y darse cuenta en el momento que uno lo está haciendo y evitar hacerlo. O sea, eso también me parece importante, ¿no? Darte cuenta en el momento que lo estás haciendo y retroceder y tratar de no seguir con esa actitud, tratar de cambiarlo, ¿no? Claro. Yo creo que esa pelea, todo creyente pudiera identificarla. Ahora, el problema está en que no todos entienden cómo hacerlo. No todos saben cómo venir a esa pelea. O sea, de hecho estamos tratando de estudiarlo para poder identificarlo, para poder entender todo este cuento de tener dos naturalezas, de que por un lado un creyente peca y todavía sigue salvo, y es salvo. Pero por otro lado, un creyente no debe pecar.
O sea, ¿qué significa? ¿Por qué es que un creyente peca? ¿Cómo es que un creyente peca? ¿Cómo es que un creyente tiene depresión? ¿Cómo es que un creyente se preocupa? ¿Cómo es que un creyente puede pasar toda una tarde viendo el Facebook? Mira, el mismo televisor. Mira, ¿sabes qué? Escuchaba una vez a un señor que había aceptado a Cristo y que vivía por arriba en las montañas. No sé si era Perú o era en el norte de Chile, no estoy seguro. Pero a ese hombre lo entrevistaban y él decía que, le preguntaba, ¿cómo ha cambiado tu vida ahora que eres cristiano? Y él decía que él ya no iba a ver el fútbol los domingos en la tarde. Entonces, nosotros que estamos aquí, pues, este viejo, claro, como vive por ahí arriba en las montañas, no tiene YouTube, no tiene Facebook, no tiene otra cosa más mala, y lo malo para él es ir a ver el fútbol. Claro. Pero él, allá arriba en las montañas, identifica dentro de él algo carnal y pelea en contra de eso. Nosotros aquí, en esta sociedad en que vivimos, tenemos mucho más. Pero hay mucho obvio, muchas cosas que son naturalmente malas, así que cualquiera diría, pero eso olvídate, hombre. Pero como dice Jorge, y como dice Camila también, hay muchas cosas que están dentro de nosotros, que están escondidas, que son maquilladas. Nelson, Dime, hermano. ya está establecido que tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La carnal y la espiritual. Claro. Cuando nos ocupamos de la carnal, son de las cosas materiales. Cuando nos ocupamos de la naturaleza espiritual, es lo alusivo a la Biblia y a lo que se refiere a Dios. En el 14 del mismo libro, capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, yo creo que está un poco más clarito para que lo entendamos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está la naturaleza. ¿Entiendes? Claro. Ahí está justamente las dos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos tratando, o en el punto en que vamos nosotros, es identificar de que estas dos situaciones que están dentro de un creyente son situaciones opuestas. ¿Ya? ¿Cuál nos ocupamos más ahora? Ese es el punto. ¿Cómo dices? Ahora el punto es de cuál de las dos nos ocupamos más. Sí, vamos a ir en el camino. Miren por favor, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Y aquí es donde está el problema. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Entiende? Amén. Si hay mucho ruido en su casa, por favor, lo ponen en silencio para que no moleste a los demás, pero en cambio el espiritual juzga. Ahora, el punto aquí es que nosotros venimos de una naturaleza carnal, venimos de una naturaleza que no entiende, venimos de una naturaleza que no conoce a Dios. O sea, nosotros estamos en la calle el día de hoy, porque estamos en Dios, y todo el mundo
mundo dice que sí. Todo el mundo dice conocer a Dios, todo el mundo dice creer en Dios. Pero seguimos pecando, seguimos en una... Incluso hay gente que dice ser creyente y cristiano que no van a la iglesia. Yo, la verdad es que a mí por eso tengo el pelo corto, para no jalarme los más duros. No puede ser que haya una persona que dice ser creyente y que no le interesa ir a la iglesia. Y yo he conocido gente que sabe mucha Biblia y que no le interesa ir a la iglesia. O sea, es un creyente dedicado a pensamiento carnal. Ya está, como se dice, con un caparazón que no lo deja entender, no lo deja buscar, o bien es una persona que nunca ha sido salvo, que no entiende lo que es la salvación. Porque la salvación es justamente esto. O sea, todos nosotros venimos a la iglesia. Miren este punto, por favor. Todo el mundo viene a la iglesia porque tiene un problema. Todos nosotros vinimos a la iglesia porque tenemos un problema. Teníamos un problema. Pero ese problema no es lo que nos soluciona la vida eterna. Podemos venir por problemas económicos, podemos venir por una enfermedad, podemos venir por una necesidad, no sé, de tipo social, o que nos cayó bien la iglesia, que nos invitaron y que vamos para allá y que hablan bonito, lo que quieran. Pero ese problema, lo único que va a hacer, lo único que debe hacer es que me lleve a mí a entender mi situación personal ante Dios. ¿Ok? Entonces hay iglesias en que no te hablan de eso. Hay iglesias en que no te hablan de tu situación verdadera, no te hablan de tu pecado, no te hablan del estorbo que hay entre tu relación y la relación con Dios. Sino que rápido te ofrecen a Cristo, acepta a Cristo y levanta tu mano y haz la oración. Y tenemos millones de personas que hacen la oración, pero que realmente no son salvos. Porque nunca han querido que Dios los gobierne, nunca han querido que Dios los cambie. Nunca han entendido que necesitan cambiar, nunca han entendido que están yéndose en un camino al infierno, sino que, bueno, rapidito, o sea, aceptemos a Cristo, porque, claro, yo yo no soy cristiano, entonces ya, yo levanto la mano, yo hago la oración, yo empiezo a venir a la iglesia y me acostumbro en este ambiente religioso. Me acostumbro en esta iglesia que son todos tan lindos y tan simpáticos. Pero nunca se ha producido un cambio en mí. Entonces yo no voy a identificar esa guerra. Claro, yo puedo saber lo bueno y lo malo, y yo voy a tratar de no hacer lo malo, claro que sí. Pero aquí se está refiriendo a más que eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que se hacen en privado y que nadie ve. Y cuando nadie me juzga, cuando nadie me dice nada, entonces yo estoy bien. Porque nadie me acusa. Porque muchas veces el pecado se confronta, ¿cierto? Porque me pillaron. No porque sea algo malo en contra de Dios, sino que porque lo descubrieron. Alguien descubrió lo que yo estaba haciendo, mi pecado, entonces ahí es malo. Entonces tenemos gente en la iglesia que son convencidos. Están convencidos de que decimos la verdad, están convencidos de que Dios es verdad y que están convencidos de que son pecadores y que necesitan un Salvador. Pero nunca han estado convertidos, nunca han sufrido la conversión. Y esta pelea es algo que nos va a dar la alarma, Por eso es que se hace muy importante que todos nosotros lo estudiemos y lo entendamos. De que un verdadero creyente pelea dentro de él. Pero no es una pelea de verla en la televisión, sino que es una pelea de estar en el campo. Imagínense ustedes el Coliseo Romano, ¿cierto? Hay alguno que verá la pelea del Señor
Por de afuera, claro, la gente pelea abajo y yo estoy acá arriba. Distinto es estar ahí abajo. Distinto es estar ahí abajo con los leones. Entonces un verdadero creyente está ahí abajo con los leones. Sufre. ¿Tú crees que Pablo escribió el capítulo 7 de Romanos feliz y contento para explicarnos qué es el pecado? Él sufre. Sufre porque entiende que el pecado y esa parte carnal de él va en contra de su parte espiritual. Él no dice, mañana voy a cambiar. Poco a poco iré cambiando, pues. Hoy día me tomo un litro, mañana me tomo medio, en un mes más ya es una copita nomás. No, ahora me fumo una caja de cigarros, entonces de poco a poco, espera, no me apure. Hermano. ¿Podría hacer un comentario un poco acerca del tema? Claro, hermano. Bueno, creo que es importante definir, para poder ver esta situación, qué es el ser, ¿no? El ser. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, creo que es 21 o 23. Pablo hace un comentario acerca del esperar en el Señor para cuando Él venga. Y él dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser. O sea, todo lo del ser, del hombre, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser de un ser humano está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Claro. El carnal tiene el espíritu muerto y no tiene el Espíritu Santo con él. Claro. ¿Cierto? Entonces, tanto su... El natural. Tanto su alma, mente, pensamiento y voluntad alimentan a su cuerpo, que es donde reaccionamos nosotros. O sea, claro. el hecho, por ejemplo, de la comida, el hecho de... O sea, en un adúltero, el punto no es tener muchas mujeres, el punto es la satisfacción que produce estar con una mujer, ¿no? Igual en el alcohólico. O sea, no es que a él le guste estar bebiendo constantemente, es el placer que produce eso en él, por el pecado que mora en él y ha hecho reacción en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros venimos a la salvación, entendemos que Dios cambia ese espíritu, pone un espíritu nuevo, es el nuevo ser, es el nuevo ser, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, el alma y el cuerpo están en esa situación. Es por eso que Pablo, en el capítulo 7 que nombraste tú, creo que es el versículo... déjame ver, por favor. 23. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, claro, y que ya la ley de pecado. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que la carne, todo este deseo está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. ¿Me entiendes? Claro. O sea, reacciona, es eso. Yo por eso que yo, por ejemplo, tú sabes que yo he sido discípulo tuyo, enseñado tuyo, y por ahí si en algo pudiera ayudar, yo te entiendo cuando dices la pelea, pero no es una pelea porque no es progresiva, o sea, humanamente no es progresiva. Lo que nosotros tenemos que entender es que cada vez, o sea, hoy día a las 8 de la mañana, mi cuerpo reacciona en base a lo que le satisface. Pero el espíritu que mora en mí me alerta en el hecho de entender que lo que mi cuerpo me pide, mis miembros me pide, atenta contra mi nuevo ser. Entonces, yo no peleo si no muero. ¿Ves? Claro. El punto que estamos tratando de hacer es que se entienda esa situación. Claro. Yo estoy tratando de sumar un poco, porque yo te entiendo cuando tú me estás diciendo lo que tú me dices. Claro. El punto es que esa pelea no es tanto que tú te peleas y estás... No, es una decisión de yo muero. Ahora, ¿esa muerte qué va a producir? Dolor de esos miembros. Su cuerpo va a sufrir. Claro. Porque no peleas.
Ahora, pasa ese tiempo, tú estás en victoria en el Señor y a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, otra vez pasa. Entonces, no es que porque yo muero a las 5, yo muero a las 6, yo muero a las 8, yo muero a las 10, voy a crecer. No, eso es de parte del Señor. O sea, nosotros no esperamos el crecimiento, nosotros decidimos morir cada tiempo, porque entiendo de que en el hombre interior soy nuevo, soy un nuevo ser. Y que esa vida que yo estoy teniendo es externa. Es miembro, como dice Pablo. Entonces, por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Porque el punto está en que, o sea, yo no estoy constantemente, como te digo, peleando, buscando algo. No, yo simplemente estoy como Nelson me está diciendo, peleando o muriendo, porque quiero honrar a ese nuevo ser. Claro. Y hay poder en mí para yo hacerlo. Claro, justamente eso que tú dices es la diferencia entre una persona natural, una persona que no es creyente, que moralmente, ¿cierto?, se cree bien, ¿cierto? Es una pelea distinta, porque cualquier persona me puede decir, pero yo trato de hacer el bien, ¿cierto? Y moralmente yo no he matado a nadie, yo no miento, dicen algunos. Yo conocí uno que me dijo que no pecaba. Una persona que no es creyente y que no cree en Dios puede llamarse moral porque identifica esas cosas carnales y trata de no hacerlas. Pero lo que tú estás diciendo es correcto, en el sentido de que el creyente entiende de que eso está en uno y trata de y muere a eso cada vez. Por eso es que Cristo lo dice cuando dice que el que no carga su cruz y me sigue no es digno. Porque la cruz no es el problema. La cruz no es mi dificultad. La cruz es un instrumento para morir, para muerte. ¿A qué muere ese creyente? Muere a su pecado, muere a él mismo. O sea, si yo he sido bebedor, el hecho de gustar, yo soy fumador, ¿ok? Cuando yo acepto a Cristo, las ganas de fumar no es que se me fueron. Al tiempo después yo puedo oler el olor, ese olor a cigarro. Y puedo hasta disfrutármelo. Pero resulta que eso es mi carne, eso es mi deseo carnal. Ahora, mi parte espiritual me dice, como Lauro lo dice, me lleva a morir. No, ese es mi pecado. Yo no lo quiero hacer, yo no lo voy a hacer. Ahora sí tengo la capacidad, porque yo les cuento que cuando yo era fumador, trataba de dejar de fumar, y mi esposa está de testigo, trataba de dejar de fumar muchas veces. Y duraba 2 semanas ahí, como digo yo, tirándome los pelos para no fumar. Y después no sabes cómo, pero vuelves a hacerlo. Lo mismo nos pasa con la mentira, lo mismo nos pasa con la parte sexual, lo mismo nos pasa con todo orden de cosas. Y esto Nelson, es un poco lo que la santificación es, porque cuando Pablo dice que seamos diligentes para santificarnos, se refiere a este acto es nuestro. La decisión de morir es nuestra. Claro. ¿Qué viene paralelo con eso? El Evangelio. Exacto. En mi sufrimiento, ejemplo tengo en el Señor Jesús, de golpear la carne. Y en respecto al poder, Dios es poderoso. ¿Ves? Yo estoy empoderado en ese tiempo. Una vez que yo estoy muriendo, pues hermano, tenemos que ver todo el libro de los Hechos. Cuando yo estoy renunciando a mi carne y estoy muriendo y tengo dolor por ese sufrimiento, como los apóstoles, nosotros tenemos que sentirnos felices. Porque estamos padeciendo como nuestro Señor padeció. Claro. Y en la segunda fe, que yo siempre le llamo, es que Dios es poderoso para sostenerme ahí y para renovar mi corazón en el tiempo que Él lo decida. Recuerden que esto es por fe, esto no es algo de que yo lo voy a hacer humanamente para tener un resultado humano. No, todo esto es para el Señor. ¿Entienden? Todo esto es para el Señor. Entonces, cuando nosotros, por eso yo les digo, nosotros vamos a entrar a una psicología humana, como dijo Nelson antes, cada cabeza es un mundo. Y si vamos a querer buscar cada cabeza, vamos a entrar en un embrollo. Aquí el principio es claro. El principio es claro. Yo reconozco carne, muero a ella. En dependencia del Evangelio.
El resultado, yo no lo sé. Aquí te pueden dar testimonio muchos de mis hermanos que dicen que sentían algo y cuando han hecho ¿cómo se llama? Ejercitar ¿cómo se llama, Nelson? Ejercitar la piedad, ¿puede ser? Sí. Este ejercicio de piedad, ellos decidieron ejercitarse, morir y confiar, cuando de un momento a otro se le fueron las ganas de fumar a Nelson. Se le fueron las ganas a mí en el pecado que tengo de salvación con adulterio. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas que tenemos que ir reconociendo y ir peleando en el camino, porque es en la debilidad que el Señor realmente nos conforta. Nelson, si me permites, hay un texto en Filipenses, del mismo Pablo, en Filipenses 3:12, ¿no? Cuando él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él mismo reconoce que él era un hombre tal como cualquiera, ¿no? Un hombre que podía tener fallas. Claro. Pero dice, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello por lo cual yo fui agarrado, que es Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. O sea, es una lucha del hombre, es una carrera de un atleta, es la pelea de un guerrero. ¿No? Prosigo a la meta. Disculpa. Sí, hermano. No, discúlpame. No, dice, y en el versículo 15, así que todos los que, y ahora va, así que todos los que perfectos, y todos los que somos perfectos, y él entiende que él tenía un encuentro con el Señor. Y por ese mismo encuentro con el Señor, por esa misma salvación de la que hablamos, él tenía ahora el poder de luchar, de guerrear, de correr esa carrera, dejando lo que está atrás para acercarme a lo que está adelante. Y podemos nosotros ponerle el nombre que queramos, en el sentido que lo que estamos buscando es que podamos entender lo que está pasando. Puedes ponerle morir, puedes ponerle guerrear, puedes ponerle hacer una carrera. Pablo lo dijo con varios ejemplos distintos. Mira lo que dice en Efesios 4. Y con esto vamos a ir terminando ya porque se nos hizo la hora. Efesios 4, 22. Ahora, entendamos esto. Nosotros venimos de una naturaleza carnal y pecadora. ¿Ya? Ahora, esa naturaleza carnal y pecadora el Señor no la borra de nosotros. Ni la trata de cambiar, sino que nos da una nueva. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice Pablo ahí en Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, somos nosotros los que tenemos que matar a nuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esta pelea, claro, vamos a llegar a hacer cómo hacerlo. O sea, lo que Lauro nos dice de morir, sí, vamos a llegar a sí, no lo vamos a tratar de sacar todo en este día, pero hemos entendido ciertas verdades. Había con esto voy a terminar, un rey de una tribu, dice, en la que me parece que fue en Ecuador, que fueron a evangelizar. Y el jefe de la tribu del rey, bueno, como le llaman, acepta a Cristo. Entonces, después de un tiempo, vuelven los misioneros a esa tribu y al hablarle, le preguntan sobre este tema que estamos hablando. Y el rey le dice que dentro de él hay dos leones. Un león bueno y un león malo. Entonces el misionero le pregunta, ¿y cuál de los dos es el que gana? Y el rey le dice, es el león que yo le doy comida, dice. El que más come dentro de mí es el que gana. Por lo tanto, si yo tengo ciertos deseos carnales y los alimento, ya sea con bebida, con cigarrillo, con mirar internet, con mirar mujeres, con tener malos deseos y calentarlos en mi cabeza, con hacer cosas que no corresponden, claro, mi parte carnal va a ganar y mi parte espiritual va a ser enclenque. Por eso es que viene un creyente carnal,
a un creyente que se le llama carnal, entonces no crece en la iglesia, aunque participa y aunque intenta, ¿cierto? Pero siempre se ve derrotado. Entiende la pelea, pero siempre es derrotado. Entonces, nosotros tenemos que identificar dos cosas todavía. ¿Tengo yo esa naturaleza espiritual? ¿O soy un moralista? ¿Soy una persona que es moralista nomás? Porque el moralista no le duele fallar, sino que el moralista lo que hace es que los demás tengan una opinión de él. O sea, si entre nosotros hay alguien que lo que tiene el deseo es que tengan una buena opinión de él, esa persona no es creyente. Lo digo sin ofender a nadie. No estoy mirando a nadie ahora. Pero una persona que no entiende esa pelea dentro de él y que cuando pierde le duele el fallarle al Padre Celestial, les duele el romper esa comunión. Eso pasa con los hijos, cuando el hijo te falla y el hijo no le interesa a mí. Yo te digo, a mí personalmente como papá, me duele cuando yo le digo a uno de mis hijos que me falló y mi hijo, o mi hija, me refiero a cualquiera de los tres, me imagino a Dios. El hecho de entender que nosotros pecamos y que nos da lo mismo. Imagino a David, imagínense David que embarazó a la esposa del soldado y necesitó que venga Natán, meses después, el profeta a decirle, mira, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, tú eres el que... ¿Y qué pasaba en todo ese tiempo? ¿Sería que se le olvidó? ¿Sería que hacía oraciones al techo? Porque al cielo no llegaban esas oraciones. Yo no creo que David se haya quedado callado, como decir, no, yo no sigo más orando, no sigo hablando, no sigo nada. Porque leamos los salmos y vamos a ver que él dice, me dolían los huesos, dice. Me dolía mi cuerpo cuando yo escondía mi pecado, cuando yo no había confesado mi pecado. Esa persona tiene la naturaleza del Señor, ¿ves? Tiene una naturaleza espiritual. Tiene un poder de rechazar el pecado en sí mismo. Pero una persona que no, va a ser moralista, va a tratar de hacer lo bueno, pero tampoco es tan importante. Mientras que nadie me vea, estamos bien. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo voy a hacer una marquita aquí en el estudio. Vamos a seguir el próximo domingo en la tarde. Espero que usted repase, por favor, todo lo que hemos hablado. Ahora sí lo grabé, así que sí va a haber un video para aquella persona que quiera escucharlo de nuevo. Pero es importante que vamos nosotros mirando dentro de nosotros esa pelea, tratando de entenderla, tratando de ver cuando pierdo, tratando de ver cuando yo le doy espacio al enemigo, cuando yo le doy la entrada. ¿Ya? Vamos a seguir caminando en este camino, es un camino muy interesante, la verdad es que este estudio es muy interesante, me encantó, me gusta mucho y yo espero que a usted también, que esto fortalezca su vida espiritual. Así que le voy a pedir a un hermano, por favor nos dirija en oración, el hermano que quiera, por favor, que hace su voz, que me levante la mano y yo le doy el audio. Jorge. Padre, Señor, estamos agradecidos contigo por esta noche, Señor, por la clase que se ha traído, Padre, y por el hermano, Señor, que se prepara, Señor, para poder, Señor, enseñarnos y poder mostrarnos varias verdades de la Biblia. Antes que nada, Padre, quiero darte las gracias por la oportunidad que me das de orar, Señor, y alzar mi voz. Debe ser un privilegio en cada uno de nosotros.
Y Señora, espero ver el día, Padre, que podamos todos juntos, Señora, volver, Señora, a orar y levantar nuestra voz y sentir el gozo, Señor, de poder hacerlo entre nosotros, dándote las gracias, dándote la honra y la gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, por el Espíritu Santo puesto en nosotros, que mora, Señor, en nuestros corazones, y por el cual, Señora, podemos, como decía el hermano, juntos luchar, Señor, dejando de alimentar al perro malo, sino alimentando al bueno. Padre, entendiendo, Señor, de que antes, Padre, cuando no conocíamos la ley, cuando no conocíamos de tus mandamientos, ni siquiera nos importaba, Señor, pecar, y ni lo sabíamos. Pero hoy que la conocemos, Señor, y hoy que entendemos el sacrificio de Cristo en esa cruz por nosotros, Señor, tú nos has dado de tu poder, Señor, para entender que no queremos pecar. Antes no me interesaba si robaba o si mentía. Señor, hoy no quiero hacerlo, Padre, porque tu Espíritu vive en mí y te quiero honrar. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, sabiendo que tu Espíritu puesto en nosotros es aquel que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da vida. Padre, es el mismo deseo que tenemos para cada una de las personas que aún no se ha rendido a Cristo. Padre, muchos de nosotros nunca entendimos cuando esto pasó, como decía el hermano. Pero tú, Padre, en tu inmenso poder y tu misericordia para con nosotros nos lo fuiste enseñando. Y Señor, fuiste tú el que transformó nuestras vidas, fuiste tú el que nos regeneró, fuiste tú el que nos dio vida cuando estábamos muertos. Señor, y te lo agradecemos. Padre Santo, te pedimos, Señora, que tú bendigas, Padre, a todas las personas que escuchan, todos nuestros amigos que están día a día escuchando tu palabra. Sé tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, convenciéndolos. Sé tú, Padre, a través de tu palabra, Señor, convirtiéndolos, Señor. Sé tú a través de tu palabra enseñándoles que de cierto te digo de que tienes que volver a nacer, le dijo Jesucristo a Nicodemo. Que ellos puedan entender eso, Padre. Padre Santo, una vez más, un día más, Señor, te damos las gracias. Te pedimos, Padre, que nos despidas ahora con tu bendición. Que mañana al despertar, Señor, nuestro primer pensamiento seas tú. Y que una vez más, Padre, nos dé la oportunidad de volver a reunirnos y poder compartir de ti. Señora, un abrazo grande, Señor, y una bendición especial para cada persona que nos acompaña hoy, Señor, en Chile, en el Perú, Señor, alrededor de nosotros. Bendícelos, Padre Santo. Bendice a sus familias, a sus hijos, a los más cercanos a ellos, Señor. No dejando, Señor, de suplicarte aún por todas las personas que sufren, Señor, esta enfermedad tan grande, tan grave. Por los enfermeros, los médicos, los policías, Señor, el ejército, la gente que limpia en los hospitales, Padre. Dale, Señor, de tu fortaleza, Padre, de tu bendición. Señor, una vez más, gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo, Señor. Una vez más, Señor, estamos aquí, Padre, juntos como una familia. Despídenos hoy, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Ya todos tienen audio. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buen día. Gracias, buenas noches. Felicidades.